Y vamos ahora a desglosar lo que formaba parte de la entrevista al viceministro de Salud. Estamos hablando el doctor Julio Rolón, porque ayer cuando le cuestionábamos sobre algunos detalles en relación, sobre todo, por ejemplo, a las empresas que finalmente fueron adjudicadas para la provisión de insumos, hablábamos de una empresa en particular que finalmente fue desvinculada. Él alegaba que porque había presentado una oferta 20% más arriba del precio fijado. Sin embargo, ellos no pudieron con este documento con el que cuenta 24 horas en donde se puede ver lo contrario. Las sospechas de que el proceso de adjudicación de insumos y camas hospitalarias en el marco de la pandemia del COVID-19 fueron direccionadas desde el Ministerio de Salud para favorecer a las empresas Insumos Médicos S.A. y Eurotec son cada vez más visibles. En el pliego de bases y condiciones menciona la presentación de muestras, pero el propio Mazzoleni sostuvo que las compras se hicieron a ciegas porque era imposible acceder a las muestras. Un documento al que accedimos confirma que una de las empresas que se presentó por los ítems de protectores oculares y faciales lo hizo en fecha 1 de abril de acuerdo al sello de recibido del Ministerio. Altec S.A. fue la única que presentó, las demás no lo hicieron y no fueron descalificadas, lo que en un proceso transparente sería diferente. Al ser consultado por qué dijeron que no se presentaron muestras cuando en realidad una de las oferentes sí lo hizo, el viceministro de Salud Julio Rolón sostuvo que en realidad Altec S.A. fue descalificada porque su precio era por encima del 20% del referencial fijado por Salud. Esta empresa que presentó, que dice haber presentado las muestras, fue descalificada por un costo que superaba el 20% de lo que dice la ley, que es el rango superior. Sí. Es decir, vos tenés el precio referencial y hasta un 20% por encima y un 30% por abajo puedes variar. Sí. Ese es el rango. Y esta empresa presentó esos dos productos por encima del rango. Entonces, claro, entonces automáticamente por una cuestión de precio es descalificada. Las declaraciones de Rolón se contrapone al informe del Comité de Evaluación. Este documento dice lo contrario y revela que Altec S.A. se presentó por el precio referencial y no por encima del 20% como había afirmado el viceministro de Salud. Por lo que el ministerio no tenía impedimentos para adquirir las 40.000 unidades de protectores faciales y los 30.000 protectores oculares. En este caso, la tercera empresa presentó muestras y la propuesta fue sobre el precio fijado por el Ministerio de Salud. El escrito expresa que conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 30% para ofertas por debajo del precio referencial y 20% para ofertas por encima del precio referencial, preparado por la convocante y difundido por contrataciones. En este caso, los evaluadores sostienen que el comité no solicitó la explicación de la composición de precios ofertados por las empresas Insumos Médicos S.A., Eurotec S.A. y Altec S.A., teniendo en cuenta que se encuentran dentro del rango establecido por la normativa legal. El comité de evaluación también pasó por alto las muestras que sí se encuentran establecidas en el pliego de bases y condiciones. El dictamen de la Contraloría General de la República resalta que en el acta de apertura de sobres no se dejó constancia de la presentación de muestras de los oferentes participantes, siendo que este requisito se encontraba establecido. Resalta que la no presentación de las mismas sería causal de descalificación. Pese a que una de las empresas se presentó, Salud pasó por alto. Otro punto cuestionado es que el 7 de abril se emitieron los cheques como anticipo por un total de 17.000 millones de guaraníes, al igual que las órdenes de compra, pero este último recién fue recibido por la empresa adjudicada el 13 de abril. También hay una cuestión legal. Yo pude haberle entregado la orden de compra el jueves o el viernes, pero ¿qué se iba a hacer si eran feriados? Entonces también hay una cuestión normativa. No es que le dimos después para esperar que su carguero venga de China. No, esas son las interpretaciones que después uno le da porque probablemente no conozca el procedimiento. O sea, en el ministerio primero se cobra el cheque y después se emite la orden de compra. No, lo que pasa es que la metodología de pago de en particular este procedimiento y de lo que se venía como compras COVID se decidió que sean por cheque.
¿Por qué? Porque también hay trámites administrativos cuando se hacen transferencias por más de 1.000 millones, por ejemplo, tardan 30 días en efectivizar. Y si yo voy a seguir estrictamente lo que dice la ley y voy a dar la orden de compra después de que efectivicen, no puedo esperar 30 días para emitir después si estamos en un contexto de urgencia. La publicación del llamado en el portal de contrataciones públicas resalta que no se otorgará anticipo, pero en el pliego de bases y condiciones aparece que sí se aplica el anticipo del 20% del valor total adjudicado. El Ministerio de Salud terminó modificando al momento de la firma del contrato. 8 días después de haber realizado el pago como anticipo, el 15 de abril, Gustavo Barrios, jefe de adjudicaciones del Ministerio de Salud, remite una nota al director de contrataciones públicas, Pablo Sey, solicitando el cambio en la casilla de anticipo, ya que por un error de tipeo se cargó la casilla con valor 0, debiendo ser 20%. Las responsabilidades de los funcionarios del ministerio son visibles, pero de acuerdo al viceministro Rolón, todos actuaron de buena fe. No menos llamativo es que solamente los de menor rango aparecen como sumariados. Y el sumario no hay que satanizar. El sumario es una instancia para demostrar si es que hubo o no una irregular. Y yo te puedo adelantar, y es una opinión personal porque he evaluado de punta a punta este proceso, te puedo adelantar que, en mi opinión, todos los compañeros que actuaron en ese proceso lo hicieron de buena fe y dentro del marco de la ley. Pero van a ser, digamos, absueltos. Eso lo va a decidir la instancia que corresponde. Pero a lo mejor sumario selectivo, viceministro. Es que no es selectivo desde el punto de vista de que nosotros consideramos que las personas que tenían una acción directa sobre una etapa del proceso, la más sensible tal vez, eran las que deberían demostrar realmente que no corresponde el juzgamiento que la sociedad le está haciendo. El Ministerio de Salud pudo tener parte de los insumos porque una de las empresas oferentes tenía condiciones de proveer algunos ítems de forma inmediata, pero decidieron descalificar sin un argumento sólido, lo que hace aumentar las sospechas que la licitación fue dirigida. Y el 50% de los compatriotas que vinieron del Brasil y que fueron enviados a un albergue de Coronel Oviedo dieron positivo al COVID-19, razón por la cual tienen que continuar con la cuarentena obligatoria.